Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Saben que aquí en La Trastienda todo es variado, los temas son libres y podemos pasar, a veces pueden ver entrevistas nuestras con cantantes, con actores, como también personalidades del mundo social. Y ahora voy a hablar con alguien que es de un rubro, digamos, de un segmento de la sociedad muy importante, que es los abogados, la gente de las leyes. Él tiene que ver especialmente con los accidentes. Él es abogado de accidentes, el doctor Armando Hernández. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy ¿Todo bien? Gracias. ¿Te puedo tutear? Dime. No hay problema en que te diga tú, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cómo está todo? Súper bien, súper bien. Puedes gracias. sentarte más cómodo si quieres, ahí que está ahí. ¿Cómo hay mucho trabajo con el tema de los accidentes? Sí, lo bueno que yo siempre digo en el tema de abogacía es que hay ciertas prácticas que siempre van a tener trabajo. La muerte siempre existe, los accidentes siempre existen. Pero eso suena medio terrible. Un poco lo de la muerte siempre existe. Es la realidad. Eso y los taxes. Son áreas que siempre se manejan bien y gracias a Dios estoy muy ocupado representando a la comunidad del sur de la Florida. Un caso típico por el que te llamen. Es, por ejemplo, el típico, como se ven los anuncios de los abogados de accidentes en la televisión, es que hay un choque y la gente te llama, ¿es así? ¿Eso es lo más normal o cómo son los casos que atiendes? Es común, hago muchas cosas porque son 15 años ya practicando, tengo experiencia en muchos diferentes segmentos de la ley, pero lo más común serían los accidentes, lesiones personales y la área donde yo me separo de muchos de los otros abogados que uno ve en el televisor, porque hoy en el radio es lo que se llama defectos de fabricante. Es una área especializada que yo practico en que represento consumidores que han sido lesionados por un producto que tiene un defecto. Por ejemplo, demos un ejemplo. Son amplios, pero por ejemplo, una olla de presión que explote y cause lesiones. Una cafetera que explote y cause lesiones. Un tinte de pelo que cause quemaduras a la cara, a la piel. Puede ser un defecto en un vehículo, una motocicleta, una herramienta. Son cualquier tipo de producto que un consumidor use que le cause un daño que ellos no esperaban, sería algo que se pudiera perseguir contra el fabricante. O sea que no tenemos la idea también por los anuncios de televisión que abogado de accidentes es como que tiene que ver con accidentes automovilísticos, pero no es así. Bueno, si el abogado se dedica a eso, sí. Yo particularmente hago mucho más que solamente rebalón y caída y accidente de carro. ¿Y me puedes dar algún ejemplo, una historia que te haya, un caso se dice, que te haya tocado o que te toque? Defecto de fabricante. Sí, de defecto de fabricante. Sí, hay varios. Obviamente uno siempre tiene confidencialidad en algunos de estos casos que se arreglan, etcétera, pero han habido casos, por ejemplo, de bicicletas acuáticas que han causado lesiones, un jet ski, como se dice, una persona manejando, operando un jet ski que ha tenido lesiones. He representado casos donde el consumidor se ha caído de una escalera que tenía defecto, olla de presión, cafeteras, muebles, muchos diferentes tipos. Y un resbalón, o sea, ¿por qué el fabricante, o sea, por qué el dueño, si alguien se cae de una escalera en una tienda, por ejemplo, ¿quién sería culpable? ¿El dueño de la tienda o el que fabricó la escalera? O sea, muy interesante la pregunta. A lo mejor ambos. Hay que saber y estudiar esa situación bien para darte una respuesta clara. Lo interesante con los abogados es que nunca te van a dar una respuesta blanca ni negra. Siempre vivimos en el gris porque es como nuestras mentes han sido acostumbradas a evaluar los casos. Pero en una situación, por ejemplo, que alguien está usando una escalera, es posible demandar al fabricante de la escalera si existen 3 diferentes tipos de situaciones.
Solo voy a educar un poco al público. Sí, eso es lo que queremos, para eso estás. Cómo trabajan los defectos de fabricante. El primer tipo de caso es un defecto en el diseño del producto, que significa que cada producto, cada escalera que sale de esa factoría tiene el defecto, porque el defecto existe en el diseño del producto. Desde el momento que un ingeniero cogió un pedazo de papel y empezó a diseñar esa escalera, ahí ya existió el defecto. Y ese defecto, si causa que el consumidor sufre una lesión, es posible perseguir una causa contra el fabricante por lo que se llama design defect o defecto en el diseño del producto. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es un manufacturing defect, que significa que no fue un defecto en el diseño, fue que en el ensamblaje del producto, algunos salieron diferentes de lo que estaba supuesto salir. Y eso puede ser algo que puede perseguir contra un fabricante si resulta en lesiones. ¿Y cuánto? Hay una categoría más. Sí, tenemos tiempo, así que... la tercera categoría es lo que se llama las advertencias que vienen con el producto, los warnings. Eso también es algo que puede suplementar un caso contra un fabricante, porque si el consumidor no recibe toda la información que el fabricante conoce que son riesgos que existen con el producto, then es posible que eso va a ser algo que ellos van a demandar al fabricante por eso. ¿Y cuánto demora, por ejemplo, en resolverse un caso, un promedio? Cuando yo primero empecé a practicar, tenía casos que existían 4, 5, 6 años. Era muy común ver eso en el 2010, 11, 12. Pero la Corte Suprema de la Florida, que gobierna cómo van a proceder los casos y todas las cortes, ha querido mover los casos de una manera más rápida y se han enfocado que los casos se deben del momento que se ponen en la corte, entre un promedio de como 1 año y medio se debe de estar resolviendo los casos. Son los jueces, todos los abogados, los demandantes, los demandados, todo el mundo está consciente de que la cultura de hoy es mover los casos lo más pronto posible. Si tuvieras que, creo que no estás para eso, ¿no? Estás para resolver e investigar, ¿no? Analizar las pruebas, etcétera, hablar con la gente, los protagonistas, pero si pudieras dar una especie de mensaje a la gente en relación a defectos de fabricante. Sí, a lo que haces tú. Algo que tú ves y digas, no hagan tal cosa, no conviene, etcétera. ¿Qué dirías? Serían muchas cosas. A lo mejor un segmento entero nos pasamos en cosas para decirle a los clientes que no hagan, porque al final del día... O a la gente, no al público en particular. Claro, al final del día nadie quiere lesionarse, nadie quiere ver una tragedia de ninguna manera. Algunas de estas tragedias pueden ser irrevisables o afectar a una familia, la vida de una persona. Nadie quiere ver eso. Siempre es importante leer la información que viene con el producto, informarte de los riesgos que existen, entender lo que estás haciendo cuando estás usando ese producto, y si sufres una lesión y algo pasa, que lo he visto en muchas ocasiones, estarte seguro de llamar a un abogado, porque muchas veces esa persona en el momento tiene la adrenalina, va al hospital, habla con familia, todo el mundo, y no piensan que tienen un caso. A un amigo le dice, ¿sabe qué? Eso no vas a tener un caso ahí, no haga nada. Pero no eres un profesional, y lo mejor que puedes hacer es llamar a un abogado con experiencia como yo, que he estado haciendo esto por 15 años, conozco este mundo muy bien y te puedo evaluar el caso gratuito, la consulta es gratuita. Sí, eso te... a mi oficina. No es que tienes que tener recursos ni tanto dinero para sentarse conmigo. Con mucho gusto te recibimos ahí en la oficina. Me llama, coordinamos, viene, y yo puedo hacer una evaluación correctamente para saber si tenemos base para proceder. Y pasan muchos, tienes muchos casos. Muchísimo. Los daños relacionados a defectos de fabricante no son tan común como decir un accidente de carro o una resbalón o caída, pero que existen y pasan mucho. 3 por semana, 2 por semana, 5. Me tienen busy. siempre estuve muy ocupado. Ok. ¿Y por qué decidiste irte por esta rama de las leyes? Yo siempre digo que a veces
las cosas te encuentran a ti, si estás destinado de esa manera. Yo cuando salí de la escuela de abogacía fui a St. Thomas University del 2007 al 2010. Me gradué con honores ahí, me encantó todo lo que hice ahí en la escuela, la matrícula, todo lo que hicimos. Y trabajé para una firma muy grande con muchos abogados, muchas oficinas en diferentes estados. Y fue mi primer trabajo. Cuando cogí ese trabajo estaba defendiendo a los fabricantes, a las compañías. So, ahí es donde yo cogí mi primeras experiencias y hice muchos juicios en la Florida, en Georgia, en California, defendiendo a los fabricantes de los productos. So, entiendo cómo ellos piensan y cómo ellos funcionan y las cosas que ellos no quieren que el otro lado sepa. Y eso me ha ayudado mucho en mi habilidad de representar al consumidor desde que abrí mi firma hace 8 años. Y entonces, ¿es más conveniente económicamente para un abogado trabajar para el público normal que para una compañía? Depende. Creo que es un criterio de la perspectiva del abogado, qué quieren hacer ellos y de qué lado ideológicamente quieren estar. Porque no es fácil defender un fabricante a veces. Cuando tú ves que alguien ha sido lesionado, su vida ha sido destruida, a veces es difícil acostar la cabeza por la noche dando de ese lado. Al final del día, después de haber hecho defensa de corporaciones y ahora representando a los consumidores, me siento mucho más completo. Representando al consumidor, buscando justicia y viendo la diferencia que le puedo hacer a las vidas de mi cliente. Siempre en la vida está rondando la palabra dinero, y sobre todo aquí que buscan, tú mismo lo has dicho, compensación. Estoy anotando una pregunta que te quiero hacer en un rato. ¿Qué piensas del dinero? Porque es como secundario, pero a la vez siempre es el centro de todo, ¿no? Claro. Depende del contexto, pero al final del día vamos a hablarlo de la perspectiva de los clientes primero. Okay. A lo mejor te puedo dar mi perspectiva personal, pero en contexto de lo que es los clientes míos, a veces no hay ninguna cantidad de dinero que vaya a compensar a un individuo que ha tenido una lesión o un daño permanente que le ha cambiado la vida completamente. Right? Al final del día, el dinero en ese sentido, y yo lo he vivido, vale muy poco en esas situaciones. Aunque le ponga 100,000, 200,000, $500,000, $1,000,000, $2 millones, esa persona quisiera que ese evento nunca le hubiera pasado, que nunca hubieran tenido ese daño. ¿Tú sientes eso? Claro. De que obviamente es un alivio recibir una cantidad de dinero, pero que no se compara. Claro, y en algunos casos lo que el cliente quiere más que nada es justicia. ¿Pasa eso? Claro. ¿No notas a veces? Porque uno a veces piensa que si se habla de mucho dinero, ya el interés se va en eso y no importa lo que... No, y el principio de la perspectiva mía, obviamente tengo la obligación para mi cliente que ellos reciban la compensación máxima para poder ponerse en lo más cerca a una posición de cómo eran antes del incidente, pero también hay la consecuencia secundaria que estamos haciendo un impacto a nivel social de la comunidad, de las corporaciones, que cambien sus maneras. Porque cuando un abogado como yo coge uno de estos casos y se enfrentan a estas corporaciones, a sus abogados, a su dinero, podemos lograr un cambio. Que ese producto ya no esté en el mercado, que ese producto lo empiecen a diseñar diferente, que esa compañía o muchas otras compañías como ella empiecen a pensar 2 o 3 o 4 veces antes de apurar un producto al mercado o cortar una esquina o ahorrarse dinero antes de asegurar el bienestar del consumidor. En tu trabajo, creo que sí se litiga. ¿Te toca mucho ir a la corte y litigar como en las películas o no? Así mismo es. Y me encanta. Al final del día, yo me siento en mi alma que nací para eso. Hay muchos abogados y le tengo mucho respeto que no hacen eso y tienen buenas vidas, se la pasan repasando contratos o otras cosas y para cada abogado hay una práctica, pero yo desde que empecé la escuela de abogacía sabía que quería poder comunicarme con diferentes personas, con el público, con un juez, con un jurado y me siento que es el uso máximo
de mi potencia como abogado. Los abogados a veces, tú dijiste que siempre has hecho lo mismo, ¿no? Has estado en la misma área. A veces pasa que cambian, ¿no? Conozco un par que empezaban conozco a dos por lo menos, sí, que empezaban en uno y después seguían en otro. ¿Tú te has mantenido ahí? Sí, me ha mantenido. Muchas veces la situación que tú estás tocando que cambian es porque hay un cambio en la ley o afloja una área donde ya no está existiendo tanto trabajo. Por ejemplo, el foreclosure. A veces están mucho los foreclosures y baja de nuevo. A lo mejor hay muchos casos, reclamaciones de huracanes y de pronto no hay huracanes. ¿Tienes que ver con todo eso tú? Yo hago también el caso de huracanes, es muy poco el porcentaje de casos que tomo. Siempre me he mantenido más en el mundo de lesiones personales, los defectos de fabricantes y también manejo una buena porción de lo que es ley corporativo, representando negocios en litigio. Pero al punto tuyo anteriormente, me encanta el litigio, me gusta la estrategia que está involucrada, trabajar con el cliente, ir contra el contrario, las declaraciones, el descubrimiento, todo para montar al día que se presenta delante del juicio y todo lo que se involucra en ese momento de presentar un caso a un juicio. Si hay una piscina en un lugar público y alguien corre de manera imprudente, diría yo, corre y se resbala para tirarse al agua, corre, toma carrera y va al agua, pero antes de ir al agua se cae y el piso está mojado. ¿De quién es responsabilidad ahí? Al final del día va a ser un tema que el jurado va a decidir, porque al final del día es el jurado, por eso existe, son los que toman la decisión de quién tiene culpa o quién tiene responsabilidad. Y esa situación depende de muchas variables. Otra vez te voy a dar una respuesta gris, no blanco y negro, pero se tiene que evaluar en un caso así como resbalón en caída, quién es el dueño de la piscina, si el dueño de esa propiedad tenía algún contrato con una tercera persona que era responsable por mantenimiento, limpieza. ¿Pero no es culpa de la persona también que corre donde no se debe correr? Puede ser, dependiendo. En cada caso, el demandante siempre va a ser evaluado por el jurado para cualquier culpa que ellos hicieron de su propia parte, su propia negligencia, y el jurado va a evaluar el porcentaje de esa persona que estaba corriendo si tenían culpa, y eso es algo que se considera en buenas manos con un abogado que conoce. Siempre eso se va a evaluar de un inicio para saber si, aunque haya negligencia de parte del mandante, si el caso todavía vale la pena perseguir. ¿Vienes de familia de abogados o no? No. ¿Cómo surgió? Soy el primero en mi familia. Tengo primos que sí eran abogados y eso, pero entre mi familia inmediata no. Desde niño, de primer grado, siempre mi mamá me hablaba de una... Yo nací en Nueva Jersey, y me crié allá. Y había una monja en el primer grado, Sister Laura, que siempre le decía a mi mamá, él va a ser abogado un día. ¿Sí? Y me lo escribía en todas mis evaluaciones y todo, y eso siempre se quedó conmigo. Creo que es la esencia de las cosas que yo tengo de talento. Me encanta hablar, me encanta lidiar con las personas, me gusta leer. Soy fascinado con el vocabulario, la psicología de las personas y cómo funcionan, y creo que todo eso se montó y desarrolló de una manera de que era lo que quería hacer con mi carrera. Estudié en la Universidad Filosofía, que también es un camino muy común para llegar a la ley, porque se lee mucho, hay mucho análisis, entender la lógica de cada argumento. Todo eso creo que fluyó para estar donde estoy hoy. ¿Conoces como tu oficio, tu manera de ser te lleva a como intuir cómo es la gente que recién conoces? Sí. ¿Cómo dirías que soy yo? Mi manera de ser. Desde lo que entiendo de un inicio, muy profesional, muy detallado. Te gusta asegurar que la persona se esté cómoda en tu mundo, porque obviamente estoy diariamente en la corte, en la oficina, pero desde que entré vi que había mucho énfasis en asegurar que tus personas que estén acá se sientan cómodos. Bueno, muchas gracias. No esperaba semejante elogio, pero muchas gracias.
Bueno, estoy hablando con el doctor Armando Hernández, están viendo el cartelito todo el tiempo ahí, aparte estamos hablando de abogacía, ¿no? Tu oficio de abogado, hablando esto de la manera de ser de la gente, ¿no? Es como, y hablando contigo es como que tiene que haber un balance entre, tiene que ser apasionado, intenso y a la vez también como mesurado, ¿no? Sí. ¿Cómo se trabaja eso? Yo siempre le digo a las personas que para ser litigio, para ser abogado de litigio, mucha gente piensa, el público piensa que tiene que ser el perro que ladra más alto. Tú sabes, muy agresivo. Y tú oyes eso a veces. Yo oigo el público y personas que pasan por la oficina. Quiero un bulldog, quiero un perro de pelea. ¿Te dicen? Quiero un gallo de pelea. Y yo siempre le digo, eso es importante y lo puedo hacer. Me gusta hacer eso. Pero hay mucha estrategia en lo que es hacer abogado de litigio. Y a veces el perro que ladra más alto es el que menos tú te tienes que preocupar. So, de mi perspectiva, si yo veo que hay un abogado del otro lado que hace mucho y siempre está gritando y siempre quiere pelear, para mí es una debilidad. Hay algo ahí que se está cubriendo. Uh-huh. Y yo le cojo, después de 15 años, le cojo más miedo a la persona que en el medio de un huracán está parado y riéndose. Esa es la persona que hay que tener mucha calma en lo que es el litigio. Y entender que son varias batallas para llegar al fin de la guerra. Y tú no tienes que ganar cada batalla. Tú tienes que ganar la guerra al final. Mucho de eso se involucra en lo que es ser abogado de litigio. ¿Y te parece que eso también se puede aplicar en la vida, lo de hay que tener calma? Sí, ¿no? La vida te va a tirar mucho curvas y muchos limones y hay que a veces ser limonada, encontrar la manera de entender. Lo más que yo le digo y lo que a veces veo con clientes míos, que no se debe de reaccionar basado en emoción. Yo no soy importante. Suena tan fácil decirlo, pero... Sí, pero meter a mí me cuesta un poco. Meter la pata varias veces, una vez o dos veces, te va a enseñar esa lección de que reaccionar muy rápido o basado en una emoción te puede salir mal. Yo a veces, no soy perfecto, obviamente, escribo un email para atrás a un abogado bravo, lleno de pasión, y cómo tú vas a decir esto de esto, y siempre paro porque he tenido también buenos mentores en mi vida. Uh-huh. Y siempre cuando me veo en esa situación donde tengo la reacción inmediata esa, paro el email, lo pongo en los drafts, espero unas horas, regreso con una mente clara y si es algo que quiero mandar, ya sé que está bien en ese momento mandarlo. Sí, pero bueno, se vive muy rápido a veces no hay tiempo entre que uno anda manejando, que a veces no hay tiempo de reflexionar. No hay, pero y uno cae en la cuenta un poco tarde. Hablando de la calma, siempre cuento que mi papá, que en paz descanse, siempre me decía algo que en ese momento es como que me irritaba un poco, porque yo decía, dime algo más, pensaba, dime algo más complejo, que era que me decía tranquilo, entre cualquier situación, tranquilo, y la verdad que como suele pasar, ahora lo aprecio, pienso mucho en eso, hablando de la palabra calma, ¿no? Uh-huh. Que estabas diciendo ahora. Alguien que tenemos un amigo en común que me dijo, pregúntale algo de la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo entra en este baile que está entrando en todos lados ya? Sí, muy interesante el tema. En tu trabajo, ¿cómo entra la inteligencia artificial? Yo de verdad he sido uno tarde a la fiesta, como dicen, yo no lo uso tanto. Ni soy súper amante al desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que tiene su valor en ciertos aspectos, pero hay que saber entender que tiene sus limitaciones. Como abogado, lo que yo más hago, que es la estrategia, la evaluación, entender si hay buen caso, si no hay buen caso, preparar a mis clientes para una declaración o lo que sea, todo eso viene de mí, de mi preparación, de mis años de experiencia, de lo que estudié en la escuela de abogacía, y te aseguro que ninguna inteligencia artificial va a reemplazar ese tipo de sabiduría. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, las básicas, entender una área por primera vez.
si no la conoce, o para revisar o evaluar muchas páginas de documentos en poco tiempo, y eso te da el primer paso a revisar esos documentos. En vez de sentarte ahí por 3, 4, 5 horas leyendo todos esos documentos, la inteligencia artificial te va a dar como un jumpstart, un primer paso para cortar el tiempo en ese aspecto. Pero todavía no te ha tocado un caso donde esté involucrada la inteligencia artificial. Hasta ahora ¿Y qué no, podría ser? Lo más que conozco es, he oído y he leído casos donde abogados han usado la inteligencia artificial para escribir un documento en la corte y le ha salido muy mal. Es lo único que tenía que saber, y de ahí en fuera ni me lanzo a usarlo en ningún aspecto del trabajo. Me imagino que pudieran existir muchas situaciones a lo mejor de demandar basado en inteligencia artificial, pero hasta ahora no he tenido ninguno. Bueno, doctor, ya hemos estado un buen rato conversando. Muchas gracias por haber venido. Quedan un par de minutos. Te veo un futuro medio de político. ¿Te gusta la política? No, para nada. ¿No? Estoy interesado en la política. Te noto el temple de político. Gracias. No eres la primera persona que me lo dice, pero no, me gusta lo que es mantenerme informado. Creo que es un papel muy importante que cada ciudadano tiene que tener, pero yo personalmente, este es mi giro, soy muy apasionado a lo que hago, y aquí para el público me imagino que tienen la información mía, si no... Sí. Dila, ahí mirando. Me pueden llamar al 305-517-3540, 305-517-3540. Estamos basados en Miami, podemos llamar 24/7, siempre estoy activo, siempre estoy disponible al público, hasta los fines de semana entro a la oficina si es necesario, y tomamos casos por toda la Florida. Buenísimo. Igual estuvimos poniendo todo el tiempo, doctor, el Instagram, así que bueno, doctor Armando Hernández, hablando de política, lo de la corbata roja, ¿tiene algún significado político o no? Para nada, se pudiera interpretar así. Yo te lo dejo al público que adivinen o no. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Un gusto, me encantó la conversación. Bueno, ha sido otro episodio de La Trastienda, ya es como el número 40 Feliz aquí en Latinísima Radio y muy agradecido con ustedes y con la plataforma. Así que bueno, hasta la próxima, gracias.